Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Le damos muchas gracias a Dios que nos permite estar un domingo más dándole gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por su misericordia, por su cuidado, porque estamos bien, gracias a Dios. Él nos ha sustentado, nos ha sostenido en esta semana y también a nuestra familia extendida, Señor, tanto nuclear como extendida, hermanos en la fe. Pedimos que Dios, a quienes han tenido situaciones difíciles, que Dios les dé consuelo, les dé esperanza y que pues en el favor de su misericordia podamos estar agradecidos a nuestro Dios porque Él es fiel, su misericordia es grande, como su fe. Escuchaba un mensaje que la misericordia es tan grande como la fe. Eso es lo que llena, es la esencia de nuestra fe que podemos ver en las Sagradas Escrituras. Y también en todo, pues le damos muchas gracias a Dios porque hoy estamos en un momento en que pues recordamos con una énfasis muy especial a nivel mundial acerca de el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo. Se vuelve como un eh, recordatorio año con año, pero la palabra de Dios dice que siempre es presente, de que no necesariamente en este tiempo, pero bueno, en este tiempo también recordamos pues se está recordando antes el momento previo a la crucifixión, el juicio, crucifixión, pero también resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así de que en este pues momento estamos también hoy a nivel pues de la fe. Se recuerda este día como un domingo de Ramos. Y bueno, nosotros recordamos que es la semana previa a que iniciaba la Pascua en Jerusalén, cuando el Señor entró a Jerusalén en condiciones pues de Señor, de Dios, con una total eh, cambio de lo que el poder político representaba en ese momento, y por supuesto la confusión eh, era de que el Señor Jesucristo venía a establecer un reino paralelo a los reinos políticos de la época, y desde luego lo que pues era el tiempo de ese momento, no estaban dispuestos a compartir poder. No es la intención, nunca fue la intención de nuestro Dios, que Él mismo lo señala, que si acaso hubiese sido esa la intención, pues a lo suyo vino, porque este universo Él lo creó, pero también tiene el poder, la autoridad para hacerlo. Así de que pues en ese sentido estamos dándole gracias a Dios, que este momento se ha convertido en victoria para quienes hemos creído. La palabra de Dios así lo revela. En los evangelios se narra este momento. Estamos escogiendo lo que es el Evangelio de Juan 12, de el 12 al 19. Vamos a hacer esta lectura. Les invito a que puedan escucharla, o si tienen una Biblia a la mano, la puedan también escuchar. La palabra de Dios dice así, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que las había y que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y bueno, esa era quizá la preocupación principal que tenían los religiosos de ese momento. Estaban preocupados por su rol social, su postura, lo que habían ganado socialmente, las relaciones políticas, las relaciones sociales, pero también religiosas, y desde luego tenían un estatus que no querían perder. Era la principal preocupación, porque comenta algunos teólogos que tenían conciencia de que al escudriñar la palabra, las escrituras, que podían tener acceso a ese momento, ellos entendían que el Mesías era un Mesías enviado de Dios, pero no quisieron darle ese reconocimiento, porque evidentemente estaba en juego su posición social, sus privilegios, y en este sentido optaron por mantener una conducta de oposición total, y en este sentido buscaban pues la forma de cómo terminar este ministerio, que se convirtió en una situación difícil, porque al provocar el término ciertamente se cumplía la profecía, pero también entraba un proceso donde crecía la iglesia primitiva. Era el origen de la iglesia primitiva, y esta iglesia primitiva tenía sustento precisamente en la fe. Así de que en este tiempo, de más de 2000 años hacia atrás, se consumó esta palabra, este ministerio profético, de que el Señor vendría a la tierra, de que estaría en el pueblo, en Jerusalén, y este pueblo no lo reconoció como Dios, y entonces vertió esta bendición también para toda la humanidad, para todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, que todo aquel que en él cree es salvo. Y en este sentido, pues nos da esta oportunidad también, que hoy la vivimos ya como una cuestión donde gracias a Dios, muchos que hemos creído, no nos ha costado sangre, no nos ha costado persecución, pero aún en nuestro país hay comunidades, especialmente indígenas, en diferentes partes del país, que están sufriendo la persecución de la fe, y se sostienen porque han creído, y dice ese texto el apóstol Pablo: se sostienen como viendo al invisible. Así de que en este tiempo, insisto, aún se vive la persecución en hermanos, en personas que han decidido tomar la fe, han decidido creer, y en este sentido el Señor han pasado por tiempos difíciles, y lo cual el Señor no ignora. También creo que a nivel social, los gobiernos no solo están escribiendo normas, sino también están respetando los derechos humanos, y parte de estos derechos humanos también están los derechos religiosos.
Ciertamente, dice la palabra, que no, nuestra lucha no es contra persona, contra sangre y carne, sino contra principados, potestados, huestes de maldad. Y en este sentido, pues, sabemos de que si bien lo protagonizan personas, lo cierto es de que el trasfondo es una oposición espiritual a nivel de oposición a que el Evangelio crezca. Sin embargo, algo importante que podemos ver en esta palabra es de que el Señor venció a la muerte, venció al enemigo, y que aun cuando siempre estaban con esta situación de querer entender que el poder que tiene Satanás es mayor que el de su Señor, lo ha entendido. Es un imitador, pero además también podemos ver que también quiso evidentemente usurpar funciones que el Señor, por supuesto, que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, no lo permitió, que el Señor Jesucristo fue también en esa esencia porque es Dios mismo y el mismo Espíritu Santo que no permitieron que Satanás tuviera una victoria sobre lo que estaba escrito, sobre lo que es la esencia de nuestra fe. ¿Qué pues estaba sucediendo cuando el Señor estaba entrando de una manera triunfal, como dice el texto que hemos leído? Había suficiente ministerio, quizá en 3 años se piensa que es un tiempo muy corto y de hecho lo es, pero la obra en este tiempo estaba haciendo con esa perfección, con ese alcance que solamente Dios en su inmensa sabiduría pudo haberle dado a este ministerio, y ese ministerio fue suficiente para arrancar, prender esa llama de la fe que hoy nos impacta. Así pues que ese es en sí lo que nosotros podemos hoy reconocer de que en esta semana que viene la Biblia, los evangelios narran, en el caso algunos, día por día qué era lo que estaba sucediendo. Y bueno, viene también este tiempo de oración, de el Getsemaní, viene este evento, ese aceleramiento de que el Señor iba a ser entregado, iba a ser traicionado por uno de sus discípulos e iba a ser entregado a las autoridades de ese momento para ser juzgado sobre su deidad, un juicio donde no había delito, y sin embargo lo fabricaron, lo hicieron todo para hacer creer que el Señor estaba violando las normas legales de ese momento, lo cual no fue así, y no el tiempo da la plena evidencia de que el reino de Dios no era terrenal, sino celestial. El Señor no estaba interesado en quitarle autoridad, poder político a las autoridades de ese momento, sino era precisamente dar a conocer el ministerio de salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de que ese era el ministerio principal de nuestro Señor, y en este sentido es cuando para que nuestra fe en este tiempo, si está debilitada, si está quizá en un momento de dificultad, podamos entender que necesitamos afirmarnos porque el Señor es fiel, es eterno, y todas las luchas, dice la palabra, son para bien, y aun cuando hay momentos en los cuales quizá no quisiéramos pasar por alguna dificultad, sabemos también de que dice la palabra que Jehová, nuestro Dios, está de nuestro lado. ¿Sí?
En este sentido, vemos también más adelante que dice Jesús, les respondió diciendo, dice, cuando querían quizá eh, verlo, quizá preguntarle sobre temas teológicos profundos, él contestó, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sí. Eh, de cierto, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, dice, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces, él estaba ya anunciando precisamente de que este momento difícil para el ser humano, difícil para el Señor Jesús en su condición humana, lo que significaba este momento tan difícil que estaba ya preparándose para esa semana. Qué difícil es cuando dicen que hay una persona que ya tiene una sentencia, y esa sentencia la autoridad se ha encargado de hacérsela notar, principalmente en los países donde hay pena de muerte y donde les es anunciado ese momento de ese juicio, así de que la gente ya sabe, conoce, y bueno, van preparando ese escenario precisamente. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, solamente Él lo sabía, que era el tiempo, ni sus discípulos sabían, ellos estaban quizá preparados, quizá ocupados más en otras actividades del ministerio, pero solamente el Señor sabía que el tiempo había llegado, y por eso estaba preparando esa entrega triunfal, porque Dios es Dios y nada puede quitar, dice la palabra, nada puede quitarle, porque la palabra se cumplirá a cabalidad, porque es Dios el que la ha inspirado, y nada, dice, todo podrá pasar, pero menos su palabra. Y en este sentido, para reconocer que Dios, el Señor Jesús, estaba venciendo con su deidad todas las oposiciones, y aun cuando humanamente estaba preparándose un juicio horroroso, difícil, una situación que quizá la podemos ver en los medios de comunicación, películas, y nos entristecen el corazón. Cada vez dicen que no queda, eso no refleja en realidad lo que fue en ese momento, ese gran sacrificio, pero mayor aún, todo, cargar todo el pecado de la humanidad, así de que no es un escenario sencillo, es una situación muy difícil, muy complicada, triste, y el Señor dice que estuvo, no dudó en que era necesario pagar ese precio por amor a la humanidad. Vemos algunos pasajes en cómo el Señor revelaba a través de parábolas, a través, dice, de este huerto, a través de esa herencia que va entendiendo que el hecho de mandar a su hijo para una persona que tiene conocimiento de que se debe honrar al dueño, al Dios. No fue así. La gente tiene rebeldía, ha sido rebelde, ha sido especialmente cuando se convierten, perdón, en opositores. Y en este sentido vemos pues como el Señor estaba cumpliendo a cabalidad, paso a paso. Y en este sentido dice que él solamente dice, como el grano de trigo, dice, si no cae a la tierra y muere, entonces dice, nace, germina,
Así es, dice, el proceso de la vida. El Señor con esa muerte y resurrección pudo decir: consumado es, está cumplido, no hay deuda, y por consecuencia ese es nuestro principal testimonio. Así lo dicen los teólogos, así lo dice la palabra, que quienes creemos sabemos que creemos en un Dios vivo, no en un Dios que está sepultado, que está identificado en una tumba. Dice la palabra más adelante que esa tumba fue ocupada, pero resucitó, y cuando quisieron buscarlo entre los muertos, decían estos ángeles: no busquen al Dios porque no está aquí, sí, ha resucitado. Así de que esa es la esencia de que así quiso diseñarlo el Señor en su deidad, de que creemos en un Dios viviente, en un Dios que vive por la eternidad. Y en ese sentido es como nosotros hoy entendemos esta palabra. Dice: el que ama también señala, dice, confrontando: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en esto, dice, en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y en este sentido vemos pues que el Señor, en esa condición humana, Él sabía de que conocía su esencia, y sabía que todo aquel que siguiera al Señor Jesús, porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesús. Nadie. Esa es una verdad central de la palabra de Dios. La presencia de nuestro Señor Jesucristo es eterna, y en este sentido dice que nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesús. Así de que también en este momento la angustia, el saber cuando solamente Él, porque ni siquiera sus discípulos sabían que se estaba preparando, estaban ellos enfocados en otra cosa, y sin embargo nuestro Señor era el que estaba ya conociendo que el tiempo estaba próximo. Y en este sentido dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Así de que entonces vino, dice, una voz del cielo: eh, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera vencido. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así de que aquí se estaba anunciando la derrota de el príncipe, de aquel que se usurpó como dueño, como quizá el que quería la adoración, el que quería quitarle esa adoración que solamente, como dice en Éxodo 20, que Dios es único, es uno, y que Él no permite, sí, de que haya una adoración diferente a Él. Así de que el enemigo Satanás quería una adoración que no le correspondía, y que siempre ha luchado por ella como un adversario, como un imitador, pero sabemos también que el Señor lo venció en la cruz,
y no era ese el principal propósito, sino salvar a toda la humanidad, restablecer ese vínculo que se había perdido desde el origen y que solamente el precio valiosísimo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo podía restablecer esa relación y restablecer ese pacto que se había roto por cuestiones de la desobediencia. En nuestra vida a veces pensamos de que cuando tomamos nuestra fe estamos caminando en un camino de perfección. No, no es así. Realmente dice la naturaleza divina y humana que hay en nuestro cuerpo sigue prevaleciendo, pero tenemos conciencia también hoy de lo que es el pecado, de lo que es la desobediencia, de lo que es la obediencia y las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Así de que dice, ya no somos ignorantes. Y en este sentido, pues, dice que no era ese estruendo, esa palabra no era por causa de él, sino era para que el mundo, la gente supiera de que estaba ante ellos el Dios Todopoderoso, ¿sí? Así de que él sigue señalando esta palabra, dice, y decía de esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, porque para que seáis hijos de luz. Así de que nuestra luz es el Señor Jesucristo, y en este sentido el Señor nos revela su misión, el motivo por el cual Él iría a esta muerte de cruz, a este juicio, a esta una situación tremenda, porque se estaba juzgando a una persona que no había cometido un delito, no había cometido una falta como para ser juzgado, y sin embargo los tiempos, dice el Señor, para este tiempo he venido, para esta hora he venido, para este momento se ha preparado, y en este sentido pues el Señor señalaba que ese era el momento en el cual eh, se cumpliría la profecía que se escribe allá en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en los profetas, así de que sabemos pues de que esa es nuestra principal convicción de fe. Necesitamos hoy afianzar nuestra fe. No podemos ver este evento como un hecho histórico solamente, porque no es ese el principal propósito, sino que significa precisamente el por qué hoy podemos tener una fe en un Dios viviente. Significa que el Señor Jesús venció a la muerte, venció las potestades, venció al opositor, y lo dice, le pisó la cabeza, ¿sí? Lo destruyó, y en este sentido hoy nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre gobernando en esa Trinidad perfecta. Así de que dice, también tenemos el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es Dios mismo, que inspira la palabra de Dios, y dice que cuando leemos la palabra de Dios vamos a encontrar una esencia divina, porque esa es la razón por la cual se ha escrito las Sagradas Escrituras, con un mensaje divino. Y si nosotros leemos las Escrituras, vamos a encontrar el mensaje divino de nuestro Señor y Salvador. Y en este sentido, pues hoy
El momento es de que no nos preparemos para unas vacaciones, no nos preparemos para un descanso. La palabra dice que nos preparemos para un encuentro. Si no conoces al Señor Jesucristo, si no conoces la salvación, este es el tiempo que Dios abre esa oportunidad y dice que se habla de un tiempo final y a veces decimos que este tiempo desde los discípulos, cuando tuvieron conciencia del mensaje de que el Señor había ascendido a los cielos, pero dice que regresaría, desde entonces se le espera y han pasado, ellos pensaban recibirlo y han pasado ya más de 2000 años y este evento no se ha dado. Algunos dicen que se ha tardado ese momento, pero dice la palabra de Dios, como los hemos leído, no es por causa de Él, sino es por causa de la humanidad, para que haya más personas que crean en Él, que tomen la salvación, que no se pierdan. Y en este sentido, esa es la razón por la cual el Señor prolonga su misericordia para que todo rincón del universo, para que no haya, dice, una sola alma que pueda decir que no supo del mensaje de Dios, sino que conocieron y por voluntad aceptaron o no aceptaron, pero como dice Romanos, llegaremos al tribunal de Cristo y estaremos ante la presencia del Creador. Así de que no ignoremos que un día hayamos o no hayamos creído, compareceremos al tribunal de Cristo, al tribunal del Dios Todopoderoso que se convertirá en juez, dice la palabra de Dios. Así de que en este sentido, este es el mensaje en sí que el Señor nos prepara en este tiempo, que nos preparemos, que tengamos un corazón sensible, un corazón de carne, como dice la palabra, para que podamos entender cuál es el propósito del ministerio. Y en este sentido, ese es el mensaje que hoy queremos compartir, que hoy queremos dar a conocer a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Dios es fiel y verdadero. Sabía de este momento tan difícil y por eso dice este texto, Señor, sálvame de esta hora, pero dice, para esto he venido. Así de que el Señor mismo sabía lo que vendría, pero sabía también que la obediencia y el amor de su creación fue mayor, porque dice la palabra que al Dios le envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el mensaje central de que el Señor mandó, así como cuando mandas a una misión especial a alguien que representa tu esencia y quizá podrás mandar a tu hijo mismo porque saben que te representa de manera natural y bueno, este fue el precio de nuestro Señor. Es un momento en el cual nos invite, insisto, a la reflexión de nuestra condición humana. Escuchaba un mensaje de un evangelista que recientemente partió a las mansiones celestiales, Luis Palau, dice que él preguntaba en una de estas reuniones de si estaba seguro a dónde iría cuando, si en ese momento moría. La vida no termina ahí, y no termina ahí porque quizá ahí termine nuestro cuerpo, ¿sí? Pero el alma, el espíritu, dice, vuelven a su creador. Y esa es la esencia de que representamos. Entonces, ¿qué es lo que va a la presencia del Señor? No es tu cuerpo, Él se queda. Si es incinerado, si es cremado, si es inhumado, ahí queda. Se tiene una vista tangible, pero tu espíritu no, dice, se desprende. ¿Y qué es lo que le da vida al cuerpo? Pues es el espíritu. Y dice que el espíritu es la esencia que se comunica. Somos semejantes a Dios en espíritu, no físicamente, ¿sí? Y en este sentido, pues decirte que Dios quiere que la esencia
del mensaje de la venida del Señor Jesucristo la puedas entender en tu corazón y puedas responder a su llamado desde hoy. No rehúses hacer cuentas con el Señor. Dios no te está invitando a una vida aburrida, triste, te está invitando a una vida de alegría. Señala uno de los salmos, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Entonces no te está invitando, no te está llamando, te está llamando a un reino donde eres bienvenido, donde eres escuchado, donde eres único. Dice la palabra que Dios nos creó únicos, así de que tenemos esa naturaleza única. Hay miles de millones de quizá más de 6.000, 7.000 millones de seres humanos, y dice que cada uno es singular. No hay una persona igual que tú en el universo. Sí, quizá habrá personas parecidas, pero como tú en tu esencia no la hay. Y ese es el cuidado con el que Dios ha creado, ha formado al ser humano, y por eso dice que le hemos costado. Dios tiene abierto una palabra de salvación, no solo para determinadas personas, sino para todo aquel que cree, que confiesa que Jesucristo es el Señor y Dios de sus vidas. Así de que en ese sentido estamos pues señalando, eh, dice en esta palabra que dice el que cree en mí, dice no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así de que, y en este sentido dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sí? Dice los discípulos que le decían, muéstranos al Padre, dice, le decía Tomás, ¿cómo tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre? ¿Sí? Y bueno, en ese momento, dice, se abrió ese espíritu en el discípulo Tomás y pudo entender que estaba con el Dios eterno. ¿Sí? Esa esencia de fe se activa y para que se active necesitamos creer, necesitamos confiar, necesitamos depender en la palabra de Dios. Estamos terminando, hermanos, y en este momento quiero llevarte al Salmo 118, 26. Dice el Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y, y nos ha dado luz. Dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y más adelante dice en el Salmo 139, 37, 40, dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo, que te teme, quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y en este sentido, finalmente en Romanos 8:32, que hemos estado leyendo la carta a los romanos, nos señala lo siguiente, dice la palabra, él dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Decía por último una palabra que si Dios ha dado su vida por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará a través de la oración lo que le pedimos?
Y con esto estamos terminando. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Dice, no hay nada que no pueda llevar en oración a Dios. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dice, así de que en este sentido hagamos un trato, dice, de la eternidad también hay tres puertas. Detrás de la puerta número uno dice, has pecado, y eso significa que Dios, siendo perfecto, no puede permitirte entrar en su cielo perfecto. La puerta número dos, has pecado e intentas arreglarlo haciendo cosas buenas, pero nunca serás lo suficientemente bueno para satisfacer la santidad de Dios. Y tres, dice, has aceptado los planes de Dios y has permitido que Jesús te limpie de tus pecados. Jesucristo dice, este es el trato, yo tomaré toda tu culpa y pecado y te daré toda mi justicia. Puedes entrar en la eternidad del cielo conmigo, y esto depende más que una decisión. No te cuesta, cuesta decidir, cuesta creer y cuesta obedecer. Así de que en el nombre del Señor yo quiero animarte a que puedas tomar este momento como una oportunidad de reflexión, de reconsideración. Si no has creído en el Señor, este es el tiempo que creas en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo, en el Señor que nació, se humanó en un bebé, creció, tuvo un ministerio, realizó su ministerio, preparó esa entrega triunfal como la hemos analizado este día, vivió una semana de juicio, vivió un momento que se le fue juzgado y se le fue sentenciado a una muerte y muerte de cruz, y también dice la palabra que fue crucificado, pero que resucitó, dice, y ascendió a los cielos y descendió también y volvió a ascender. Así de que esperamos a un Dios vivo que gobierna, dice, a la diestra del Padre, junto con el Espíritu Santo, que es el consejero, es el que nos ha enviado el Señor como Dios mismo. Así de que esa es la razón por la cual hoy se te puede decir que puedas creer en la palabra de Dios. También es importante que puedas entender que el Señor ha enviado a su Hijo, y en este sentido, si eres un creyente y por alguna razón te has apartado, has tenido dificultades, motivos que hoy te separan de una vida de fe, dice el Señor que te reconcilies, que vuelvas a tu Creador, a tu Señor y Salvador. Dios comentaba de este pastor, que ojalá puedas buscar esta película de Luis Palau, que se está dando a conocer en este medio, en esta cadena de enlace, pero seguramente la podrás encontrar en otros medios. Dice que a veces pensamos que hemos pecado tanto, que hemos ofendido tanto a Dios, que es imposible que Dios pueda perdonarnos. Y la palabra de Dios dice que si tus pecados, como dice en el libro de Isaías, dice que si tus pecados fueren como la grana, dice, eh, vendrán a ser, dice, emblanquecidos. Así que en este sentido, Dios no tiene límites para perdonarte. Busca, reconcíliate con el Señor Dios Todopoderoso, y en este sentido, esa es la razón de que hoy puedas abrirle tu corazón al Dios Todopoderoso. Eh, Dios quiere establecer un pacto contigo. Y dice, venid luego, dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así de que Dios tiene su mano abierta, si lo encuentras, eh, o si tu condición te permite buscar esa paz que necesitas, ese consuelo, esa esperanza,
ese perdón que necesitas en tu vida. Dios quiere perdonarte. Jesús, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre Celestial, en esa bendita Trinidad quieren establecer ese pacto contigo y Dios quiere, está a la puerta y llama de tu vida. Así de que ábrele tu corazón, abre tu vida. Seguramente alguien podrá ser un instrumento que te lleve a ese momento, pero aun si eso no fuera, dice que Dios tiene muchas formas como llamarte a su presencia, a que lo conozcas con esa verdad absoluta. ¿Sí? Dios te bendiga, Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios por este momento y vamos a orar. Señor Jesús, te le damos muchas gracias por este momento. Señor, gracias porque todo está escrito en su palabra, nada está oculto al ser humano. Y Padre, gracias también porque en este tiempo, Señor, que en vez de estar preparándonos para un descanso, para unas vacaciones, para muchas cosas, Padre, permítenos, Señor, que nos reencontremos contigo, pero también si alguien puede tomar un descanso, que lo pueda hacer con esa conciencia de gratitud, de que Dios nos ha salvado, nos ha amado y que Él quiere establecer nuevamente ese pacto contigo. No rehuses aceptar su salvación, porque su salvación es eterna. Y dice la palabra que te goces de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Así de que, porque llegará un día en que comparecerás ante el tribunal y qué gozo será cuando te diga bienvenido, eres aprobado, te conocí, y que no te diga no te conozco, hacedor de maldad. Así de que busquemos en este tiempo reconciliarnos. Si hemos cometido pecados, si hemos cometido errores, dice la palabra que Dios quiere perdonarnos y Dios quiere restablecer esa relación porque Él es Dios y Señor y Él nos conoce. No hay nada oculto en tu vida que Dios no conozca, así de que Dios quiere establecer ese pacto y lo declaramos y confiamos en que será un tiempo de bendición para su vida. Cualquiera que sea el problema, dificultad que esté pasando en su vida, Dios tiene poder para resolverlo. Y si necesitas que Dios cubra ese vacío que hay en tu vida, Él tiene la medida exacta y perfecta para llenarla y cubrirla. Declaramos pues este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre Celestial. Amén.